Ya, bueno, como le había comentado el día de ayer, hoy día vamos a hacer solo ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con progresiones y teorema del binomio, ¿ya? Entonces, primero vamos a ejercitar progresiones aritméticas. ¿Qué era una progresión aritmética? ¿Se acuerdan? Belén, ¿te acuerdas que era una progresión aritmética? Era esa de que, ay, ¿cómo explicarlo? De una secuencia Ya. y que con una fórmula hay que encontrar la diferencia. Va por ahí, tiene que ver con una diferencia. Pero ¿qué sería lo preciso? O sea, ¿cuál es la gracia de esa diferencia? Ya, esa es la gracia, que dos elementos consecutivos están siempre a una misma distancia, o tienen la misma diferencia, se siempre fija, ¿ya? Esa era la gracia de las progresiones aritméticas. Uno tenía un valor inicial, y para obtener el segundo elemento había que sumar la diferencia. Para obtener el tercer elemento había que volver a sumar la diferencia, y así, todos se construían con base en la diferencia y el término inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar todo de la progresión que nos den. La fórmula del término enésimo, el primer término, la diferencia, es obvio porque necesitamos la fórmula, ¿cierto? Y la suma de los primeros 10 términos, ¿sí? Pero ojo, que aquí no estamos dando la progresión de forma directa, sino que estamos dando alguna información de ella. Y con eso hay que deducir todo. En el primero, la progresión es aquella con término vigésimo, o sea, término 20, igual a 102, y la suma de los primeros 20 términos es 1090. Entonces aquí tenemos que recordar. ¿Cómo encontrábamos la suma? Esto. Escribamos los datos que tenemos. El término vigésimo, o sea, la sub 20, es 102. ¿Sí? Y la suma de los primeros 20 términos, la suma desde el 1 hasta el 20, es igual a 1090. ¿Ya? Esa es la información que tenemos. Esta es un dato directo, pero esto de acá, ¿cómo lo podríamos reescribir? ¿Nosotros sabemos cuál es la suma o no?
Esto nosotros lo sabemos. ¿Cuál es la suma de los primeros n términos? Busquémosla en nuestra clase. A ver, estaba... Ahí no, ahí no. Acá. Aquí está. Esta fórmula se dedujo en clase, ¿sí? La suma de los primeros n términos de una progresión aritmética es el n. O sea, si queremos sumar los 10 primeros sería 10, por ejemplo. Si queremos sumar los 40 primeros sería 40, ¿sí? Por el primer término, el término enésimo, y todo eso partido por 2. ¿Ya? Esa es la fórmula de la suma. Entonces acá, copiémosla, era n, el primero, el enésimo, partido por 2. ¿Sí? Esa es la suma de los primeros n. Entonces aquí nosotros tenemos la suma de los primeros 20. Eso quiere decir que va a ser igual a 20 por el primero, ¿sí? Por el término 20 partido por 2. ¿Ya queda claro eso, no? O sea, tengo la suma de los primeros 20 y yo conozco la suma de los primeros n. Entonces reemplazo n por 20. N lo reemplazo por 20, n lo reemplazo por 20. ¿Sí? Ya. Y ahora, de esa igualdad, yo tengo dos incógnitas en ella, que sería el A1 y el término 20, pero el término 20 lo están dando. Entonces simplemente se reemplaza. 1090 igual a 20 por A1 más 102 partido por 2. ¿Sí? Y de eso yo puedo despejar el A1. ¿Por qué? Porque ahora esto de aquí depende solo de A1, o mejor dicho, es la única variable involucrada, o la única incógnita, como quieran verlo. Ya, entonces, el 20 con el 2 lo podemos simplificar. ¿Sí? Nos queda así. Dividimos por 10. Y por último, restamos 102. ¿Ya? Y ahí tenemos el primer término de la progresión. ¿Sí? ¿Queda claro, no? ¿Algo que no entiendan?
Y ahora tenemos que encontrar D, ¿sí? Que es la diferencia. Porque recuerden, toda progresión aritmética se define a partir del primer término y de su diferencia. Con eso yo puedo encontrar todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar D? Lo vamos a hacer con la fórmula del término enésimo. La fórmula del término enésimo es esta. Para cualquier progresión aritmética, esa es la fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Va a ir cambiando el término inicial y va a ir cambiando la diferencia. Esas son las únicas dos cosas que van a ir cambiando. Entonces, si aquí nosotros evaluamos en n igual a 20, quedaría a sub 20 es igual a sub 1 más 20 menos 1 por d. Ya lo único que estoy haciendo es reemplazando por 20. ¿Por qué reemplazo por 20? Porque la sub 20 lo tenemos. ¿Sí? El a sub 1 también se tiene. Lo acabamos de encontrar, 7. 20 menos 1 es 19. ¿Ya? Y ahí está listo. Es cosa de despejar el D. D es igual a 102 menos 7, son 95. Partido en 19, y eso es 5. ¿Sí? 5 por 19 da 95. Entonces ahí la progresión está completamente descrita. Entonces, por lo tanto, corresponde a la progresión aritmética de término inicial siete, que fue lo primero que encontramos, y diferencia 5. Entonces la fórmula del término enésimo sería esa de ahí, porque ya tenemos los dos elementos. El a sub 1 y el d. ¿Ya? Y eso quiero que les quede bien claro, que para encontrar cualquier cosa de una progresión aritmética, si nosotros podemos encontrar el a sub 1 y el d, el resto se puede hacer lo que sea. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más pedían? La fórmula está lista, la acabamos de encontrar. Primer término era 7, diferencia era 5. Falta la suma de los primeros 10 términos. Entonces, la suma de los primeros 10 términos ya sabemos cuánto es. Era 10 por A1 más A10 partido por 2. ¿Sí? Porque esa es la suma de los n primero, y el n en este caso es 10. ¿Ya? 10 por el A1 es 7, y el A10. A10. Para encontrar ese A10,
nosotros tenemos la fórmula del término enésimo. ¿Sí? O sea, de esta fórmula nosotros sacamos que la 10 es 7 más 10 menos 1 por 5. ¿Sí? Esa es la gracia de la fórmula, que podemos encontrar el término que nosotros queramos después de tener esa fórmula. Sería 7 más 9 por 5, 9 por 5 son 45, más 7, 52. Ese es el término 10. Y ahora lo único que hay que hacer es calcular eso. 52 más 7 es 59. 59 por 10 son 590 y partido en 2 son 295. Sí, o sea, en otras palabras, si nosotros sumáramos el primer término que es 7 más el segundo término que es 12, más el tercer término que es 17, y así sucesivamente hasta el décimo, daría 295. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Ya. Este otro caso es hasta cierto punto similar. ¿Por qué? Porque tenemos dos datos, que sería el tercer término es 18, ese es un dato, y el séptimo término es 30. Entonces, ¿cómo a partir de eso nosotros podemos encontrar lo que necesitamos? Porque al final, como les decía antes, una progresión aritmética necesita que tengamos esos dos valores. Teniendo esos dos valores ya podemos hacer todo. ¿Sí? Entonces, la fórmula del término enésimo es siempre esa. ¿Sí? Eso no cambia en las progresiones aritméticas, es siempre la misma. ¿Qué pasa si esa fórmula se evalúa en n igual a 3? A sub 3 es igual a A sub 1 más 3 menos 1 por d. ¿Por qué estamos haciendo eso? Evaluar en 3. Porque ese es el dato que conocemos, A sub 3. ¿Sí? Entonces esto en realidad nos queda 18, porque eso es A sub 3, es igual a A sub 1 más 2 por d. ¿Ya? Ahí tenemos una ecuación. Y ahora hacemos lo mismo, pero con n igual a 7. ¿Por qué con n igual a 7?
Porque ese es el valor que nos están dando. Y reemplazamos n igual a 7. Ahí está. A sub 7 es 30. A sub 1 no lo conocemos. 7 menos 1 es 6 por d. Y ahí tenemos otra ecuación. Y ahora lo único que nos faltaría hacer es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Que es el A1 y el AD. Entonces pongamos la de estas dos. Tendríamos A1 más 2D igual a 18. Y A1 más 6D igual a 30. ¿Sí? Y ahí resolvemos como nosotros queramos, un sistema de ecuaciones. Podemos restar las ecuaciones. Si las restamos de abajo hacia arriba, se cancelan los A1. 6D menos 2D son 4D. Y 30 menos 18 son 12. Entonces D vale 3. Y conocido el valor de D, podemos sacar el A1 reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, reemplacemos en esta. Que hay que hacer una multiplicación un poco más chica. Entonces reemplazamos en una de las ecuaciones. (18 igual a A1 más 2 por 3. Porque D vale 3. ¿Sí? 2 por 3 son 6. Pasamos restando. Y queda que A1 vale 12. Y ahí está listo el problema. ¿Por qué? Porque conocido el término inicial y la diferencia, el resto es ocupar fórmulas. ¿Sí? La fórmula del término enésimo era término inicial más n-1 por diferencia. Ahí está. La suma de los primeros 10 en este caso. También es fórmula. La fórmula era n medios, en este caso 10 medios, por la suma del primero con el décimo. ¿Y cómo sacamos el décimo? De la fórmula. 12 más 9 por 3. 3 por 9 son 27, más 12, 39. 39, 49, 52 por 10, 520, 260. Ahí estaría la suma.
¿Alguna duda, chicos? Ya, ahora vamos a pasar a progresiones geométricas, ¿sí? La progresión geométrica tenía una diferencia con la aritmética. ¿Cuál era? En la aritmética, la diferencia entre dos consecutivos era fija, ¿cierto? En esta, el cociente entre dos consecutivos es fija. Y eso se denomina razón, ¿cierto? Cociente entre dos consecutivos es fijo. ¿Ya? Aquí nosotros también teníamos fórmulas. ¿Cuáles eran las fórmulas? El término enésimo es la razón elevado a n-1 por el término inicial. ¿Sí? Y la suma de los n primeros términos es el término inicial por 1 menos la razón elevado a n partido en 1 menos r. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas que en la clase correspondiente las dedujimos. ¿Sí? Y igual que en el caso de las progresiones aritméticas, acá, conocida la razón y el término inicial, yo puedo encontrar lo que sea de ella. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Encontrar esos dos elementos. ¿Por qué? Porque después reemplazar en la fórmula simplemente. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos? El quinto término es igual a 48. Y el onceavo término es igual a 3072. Esa es la información que se está dando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de la fórmula del término enésimo, vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar ¿qué cosa? N igual a 5, porque ese es el dato que tenemos, y n igual a 11. ¿Ya? Entonces reemplazamos
n igual a 5 y n igual a 11. Nos quedaría A5 es igual a R5 menos 1 por A1. A11, R elevado a 11 menos 1 por A1. Sí, lo único que estamos haciendo es reemplazando en esas dos posiciones el n. ¿Sí? Con 5 queda así, que es esta ecuación. Y con 11 sería esa ecuación. ¿Ya? El A5 y el A11 son datos dados. ¿Sí? El ejercicio los da. Y acá está la cosa. Ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora. ¿Cómo? Vamos a dividir las ecuaciones, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces sería 3072 partido en 48 igual a R décimos a 1, o sea, R elevado a 10, perdón, a 1, y R elevado a 4 por A1. Los A1 se simplifican. También podemos simplificar algunos R's. ¿Sí? 10 menos 4 son 6. ¿Sí? Y este numerito se puede simplificar igual. ¿Sí? 3072 partido en 48. Simplificamos por 2, son 1536 partido en 24. Volvemos a simplificar por 2. A ver, son 750, 768. Partido en 12. Simplificamos por 2 de nuevo. 350, 384. Partido en 6. De nuevo. 150, 150 más 42, 192 partido en 3. Y eso también se puede simplificar. 192 partido en 3. 3 por 6, 18. 1, 64. ¿Ya? Esa es la división. Y ahí para sacar LR, extraemos raíz sexta, que sería un número que elevado a 6 de 64, creo que es 2. A ver, 2 por 2, 4. Sí. Ya eso, de todas formas, si lo meten a la calculadora, sale al tiro. Ya. Entonces, ahí tenemos la razón. La razón de la progresión geométrica es 2. Y ahora, para sacar el término inicial, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, reemplacemos en la primera. ¿Por qué? Porque es más fácil a la hora de evaluar. Reemplazamos en la primera ecuación. 48 igual a 2 a la cuarta
por A1. 48 partido 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, son 16. 48 partido en 16 son 3. Entonces, ahí tenemos lo necesario para construir ahora lo que sea. Tenemos la razón y tenemos el primer término, o el término inicial. ¿Sí? Razón 2, A1, 3. Así, la fórmula del término general o el término enésimo sería esa de ahí, que la podemos reemplazar. 2 a la n-1 por 3. Ya, esa es la fórmula. A n igual a 2 elevado a n-1 por 3. ¿Ya? Y la suma de los primeros 10 ya la conocemos, es el término inicial por 1 menos la razón elevado a 10 partido 1 menos la razón. ¿Esto viene de dónde? A sub 1, 1 menos r a la n partido 1 menos r. ¿Sí? Esa es la fórmula, pero estamos reemplazando el A1 que es conocido, el R, que lo que también es conocido porque esas dos cosas ya las determinamos, y el N que corresponde a cuántos términos estamos sumando. En este caso estamos sumando 10. 3 por 1 menos 2 elevado a 10. 1 menos 1024. 1 menos 2 menos 1. Sería 3 por 1023, porque con el menos 1 lo único que hacemos es cambiar el signo. ¿Sí? Son 1069. Esa sería la suma de los primeros 10 términos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Ya, quedamos ahí por hoy.